Sábado 21 de septiembre de 2013. Asunto. Inédito. 6 en el ciclo alternativo. 25 en el ciclo biológico. 4 horas 28 minutos. Subjetivante. Objetivante. Objetual. Hemos andado del indicador de Panizales hasta esa parada de autobús. Dejaremos el Blimal a mano izquierda. Y lo que oculta la esfera es la campaña electoral que otorgó la mayoría absoluta en Illas a Izquierda Unida, cuyo representante era Alberto Tirador, formando coalición con los verdes. De las Cabañas nos separan 400 metros. Y de Taborneda, 1,5 kilómetros, que es donde vive Paco Arenas, con el que me ponía en contacto ayer porque me introduje en su página y estuve admirando su trabajo como artista, que fue mi profesor de fotografía en el instituto, aunque yo no soy capaz de recordar más que un cuarto oscuro en el que velé algún carrete. Subjetivante. Objetivante. Objetual. Pero una de las claves en el descubrimiento de los rayos X de Roentgen, pienso que será que él era un aficionado a la fotografía y de lo que se da cuenta en algún momento es que una pantalla cubierta con cianuro de bario también produce fluorescencia. Es que una pantalla cubierta con cianuro de bario también produce fluorescencia. Y que los rayos de esta fluorescencia tienen un comportamiento distinto al comportamiento de los rayos de la luz en el caso de atravesar un cristal. Pero allá donde los rayos de la luz no pueden llegar, que es atravesar una puerta de madera, para los rayos X eso es posible. Así que le darán el premio Nobel de Física en 1901, pero yo ignoraba que ese había sido el primer premio Nobel de Física. Pero lo que sé es lo que me ha descubierto Paz Andrade. Que el que no exista un premio Nobel de Matemáticas se debe a la belleza de Sofía V. Kovalevskaya, por la que Alfred Nobel se sintió rechazado. Algo que remedia de algún modo la medalla Fields, la medalla internacional para descubrimientos sobresalientes en matemáticas, que es un honor que he conocido gracias a la película dirigida por Gus Van Sant, el indomable Will Hunting, que es un personaje de la ficción pero que recuerda en su talento al matemático indio Ramanujan, con quien se le compara, y que padece un trastorno de la persona, porque yo he decidido denominar así a un número no determinado, aún de los que ahora se conocen como trastornos de la personalidad. Este amanecer me he encontrado con que el compañero peregrino me ha remitido en blanco el número 228 de la serie a la que esta comunicación pertenece. Y se preguntan si el esquizoide puede amar o es tan indiferente como parece, o es un criminal, o cómo es la personalidad de este docente cuando es el maestro. Yo recuerdo que él me dijo cuando confiese en mí, porque él estaba pensando en mi centinela, de la que yo le había hablado, pero yo creo que no me he sabido explicar tampoco en este caso. No es una cuestión de confianza, aunque lo es. Yo lo que soy es solitaria. Pero aunque se tratara de ti, quieres la persona en la que yo confío plenamente, que eso no quiere decir que no seas humano ni te puedas equivocar.
sino que eres la única persona que yo conozco que verdaderamente no es indiferente. Necesitaría estar separándome constantemente. Pero que eso tampoco lo sé. Es un suponer solo. Solo que debido a la circunstancia me tranquiliza fundamentalmente el que solo pueda suponerlo. Y yo lo que no soy siquiera. No. Ay, Dios. Uy. Qué día. Bueno, voy a repetir desde aquí. No es una cuestión de confianza, aunque lo es. Yo lo que soy es solitaria. Pero aunque se tratara de ti, que eres la persona en la que yo confío plenamente, que eso no quiere decir que no seas humano ni te puedas equivocar, sino que eres la única persona que yo conozco que verdaderamente no es indiferente. Necesitaría estar separándome constantemente, pero que eso tampoco lo sé. Es un suponer solo que debido a la circunstancia me tranquiliza fundamentalmente el que solo pueda suponerlo. Y yo lo que no soy, quisiera que entendiera el compañero peregrino, es como los demás que se acercan a los otros por no experimentarse solos, pero no se sienten convencidos con ello. Y sí que tengo muchas ganas de vez en cuando de volver a tener una amiga, pero eso no sucederá si no es una amiga en la que se pueda confiar y que al final no se comporte igual que los hombres, atacándome sexualmente. Afirma el profesor Goldstein que la física consiste en ir separando lo sencillo de lo complicado, en hacer aproximaciones, estimaciones, en profundizar a través de las dificultades para llegar a dominar las características esenciales de cualquier fenómeno dado. Y afirma también que muy de vez en cuando aparece alguien que descubre algo que no había sido advertido hasta antes. Will Hunting y yo nos parecemos mucho, pero carezco de su brillantez. Y hablo de que nos parecemos mucho en nuestras posturas vitales. Algo que el terapeuta Robin Williams, en la realidad, que es el sanador herido, porque únicamente los sanadores heridos son capaces de comprender la herida abierta en la confianza, es capaz de explicarle a Will. Pero esta relación entre ellos funciona porque es auténticamente erótica. Y cuando se habla de erotismo en la terapia, se habla de transformación, no es una relación pastoral. Y en algún momento temprano, Robin Williams le descubre al chico que lo único que sabe de la vida es lo que ha leído en los libros. Ciertamente él ha leído mucho, pero jamás ha viajado en avión y por tanto desconoce la experiencia. A mí me sucede lo mismo. Jamás he viajado en avión, pero también me sucede lo contrario. Yo me he preocupado lo primero de conocer a la experiencia y por eso mismo estoy dispuesta a estudiar lo que sea y obtener el conocimiento de los libros. Pero llamo al pan pan y al vino vino y no me comprometo ni con nada ni con nadie, solo con aquello que es lo que más necesito y que es lo que me da la vida. Entonces, ¿por qué estamos estudiando la respiración celular? Voy a explicárselo al compañero peregrino del modo en que los compañeros peregrinos lo entienden y qué es lo que más les atrae. Así que dirá Carlos Castaneda: Don Juan utilizó otras extrañas unidades cognitivas con la finalidad de que yo en respuesta viera entre comillas fenomenológicas, lo que decíamos que los chamanes llamaban ver. Y una de las más importantes era lo que él llamaba recapitulación, en mayúscula, que consistía en el escrutinio sistemático de la propia vida, fragmento a fragmento. Un examen que no se realiza a la luz de la crítica o de la búsqueda de defectos, sino a la luz del esfuerzo por comprender la propia vida y de cambiar su rumbo. Así que en la reacción octava de la glucólisis actúa sobre el 3-fosfoglicerato, la enzima fosfoglicerato mutasa,
Y lo que sucede es que el enlace éster-fosfato es desplazado desde el carbono 3 hasta el carbono 2, dando lugar a 2-fosfoglicerato. Y en la reacción 9 actúa una enolasa que dice Albers acerca de ello que la eliminación de agua H2O del 2-fosfoglicerato genera un enlace enol-fosfato rico en energía y el producto es fosfoenolpiruvato. ¿Y por qué? Porque uno de los caracteres distintivos del envejecimiento se relaciona con la respuesta del organismo a los daños. Y yo no creo en ninguna cosa alguna, en ninguna cosa o cosa alguna esotérica hoy por hoy. Creo, por el contrario, que yo conozco bastante bien el dolor y el daño. Y ahora recapitulo los fragmentos de vida como debo para asimilarlo. Es cierto que yo comencé este proceso hace un cuarto de siglo y por eso ahora no expreso aquella tendencia a analizar del modo en el que don Juan piensa que se debe analizar la vida de uno, porque yo eso como posibilidad lo he agotado. La cuestión es si sabiendo lo que sé de la sabiduría humana, voy a poder encontrar el camino hacia la sabiduría humana atravesando las rutas del conocimiento científico. Y voy a detectar por qué nos sucede lo que nos sucede. Por qué la inmensa mayoría perdemos nuestra curiosidad infinita y nuestras ganas de explorar y experimentar. ¿Por qué necesitamos saber que lo creer? ¿Por qué necesitamos creer que lo sabemos todo? ¿O que sabemos algo? ¿Por qué no nos conocemos a nosotros mismos realmente? Entonces, el envejecimiento no solo es clave en nuestra apariencia y en el estado de nuestro organismo, sino que lo es de igual modo en el lugar que olvida la edad que uno tiene. ¿Has leído La inmortalidad de Kundera? Comienza con el nombre de Agnes, o con la anciana que agita su brazo como si aún fuera una muchacha de 17 años al despedirse de su instructor de piscina. Entonces es la mente, esencialmente, lo que debe preocuparnos. Averiguar por qué envejecemos mentalmente antes de tiempo, prematuramente, y averiguar cómo podemos evitarlo. Vosotros, los biólogos moleculares, empezáis a realizar, recién ahora, eso que el profesor Goldstein afirma, que es en lo que consiste la física. Así que lo primero en lo que hay que fijarse es en los 4 acontecimientos desencadenantes del proceso. Te deseo salud, querido profesor. A mí hoy me sabe a recriminación la mañana, pero creo que en la mayoría de los casos será así. El ser humano que espera mucho de los otros, pero en el fondo que tampoco se pide a sí mismo. Buenos días. Ya es una lectura pésima, otra lectura pésima, pero tampoco en esta ocasión lo voy a remediar. Son las 5:54 y cuando hacía el envío eran las 5:39.